Hola a todos, soy Milico y en el vídeo de hoy os traigo el vídeo más pedido de la historia de mi canal. Es el de consejo o un tutorial de cómo dibujar personajes. Sé que lleváis muchísimo tiempo pidiéndome este vídeo y por fin me he decidido a hacerlo. Os puedo enseñar mi punto de vista, pero no puedo daros unas reglas básicas y que con eso consigáis el cielo, porque no es así. La verdad es que realmente cada uno tiene su proceso, así que yo en este vídeo simplemente voy a dar una serie de consejos que personalmente yo aplico a la hora de hacer mis propios personajes, y creo que a raíz de mi estudio, haber estado estudiando preproducción de animación y haber estado estudiando diseño de personajes, un poco lo que he ido aprendiendo a lo largo de mi experiencia como ilustradora y diseñadora de personajes. Así que bueno, no me enrollo más y empezamos. En este vídeo voy a explicar, digamos, 3 fases desde que tenemos una idea sin ni siquiera un dibujo ni una imagen clara en la cabeza hasta el diseño final súper cuidado y súper limpio. Y dicho esto, empezamos con la primera fase, que para mí sin duda es la del predibujo, en el que solamente cogeremos un lápiz para escribir y anotar ciertas ideas, pero no utilizaremos todavía la parte del dibujo, sino que es muchísimo más de brainstorming y de pensar. Y las cosas que tenemos que pensar es quién es nuestro personaje, tanto físicamente, es decir, si es un humano, si es chico, si es chica, es un alienígena, y por supuesto también sus cualidades psicológicas, cuál es su actitud, cuál es su personalidad, todas las cosas que vosotros queráis añadirle a vuestro personaje, vuestros atributos. Es muy importante que llegáis a profundizar en crearle una historia. Todas las capas de profundidad que le podáis dar a vuestro personaje, de verdad os digo que cuanto más profundicéis y más conozcáis a vuestro personaje de una forma simplemente escrita, mejor será la idea después plasmada en un dibujo. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta y que muchas veces nos olvidamos y pasamos por alto es plantearnos desde el principio para qué va a ser nuestro personaje. Va a ser para cómic, va a ser para animación, va a ser para videojuegos, y también pensar si ese personaje va a acabar siendo en 2D o por un casual va a acabar siendo en 3D. Porque todas estas cosas tenéis que tener muy claro para qué va a ser vuestro personaje, porque eso va a determinar qué clase de diseño tenemos que utilizar a la hora de hacer nuestro personaje, ya que no tiene nada que ver un personaje para animación 2D, que hay que animarlo, o sea, hay que hacer 24 dibujos por segundo, o para hacer un cómic, que es totalmente distinto, o una ilustración suelta. Y de verdad, si tenéis esto en cuenta, va a ser súper útil, sobre todo si después queréis trabajar de cara a ser profesionales de este gremio. No tiene nada que ver un personaje pensado desde el principio para qué va a ser, que un personaje que ponemos lo que queramos y después se lo damos al animador y el animador se va a cagar en vosotros. Una vez tenemos claro cómo es nuestro personaje, cómo es su personalidad y todo lo que le envuelve de una forma mental, lo tenemos ya totalmente metido en la cabeza, esa idea de nuestro personaje, ahora sí por fin podemos utilizar nuestro lápiz o cualquier material que vosotros os sintáis cómodo para generar ideas rápidas. Así que es la fase de concept art. La fase de concept art simplemente se basa en soltar ideas, cuantas más mejor, y poco a poco ir acotando sobre una idea que nos vaya gustando e ir probando, y sobre eso vamos cambiando cosillas y ya llegamos al diseño final, ¿no? Os voy a dar una serie de ideas o de pautas que yo utilizo para hacer esta fase de concept y cómo podemos encontrar nuestro personaje. No significa que estén en orden, o sea, no tenéis que seguir esta lista paso a paso. Hay mucha gente que hace el concept y la búsqueda del personaje de formas distintas, pero bueno, yo voy a dar una serie de ideas que os pueden servir y que son bastante útiles, que si las ponéis en práctica seguro que os salen personajes muchísimo mejores que si simplemente hacéis uno y ya está y a ver qué pasa. Al principio lo más importante no es tanto que busquéis el look final de vuestro personaje, al contrario, lo mejor es que simplemente saquéis líneas y hagáis bocetos muy sucios y muy sencillos, pero lo importante que estéis buscando en este boceto es el acting de vuestro personaje. Tenéis que intentar que cuando diseñáis vuestro personaje ya tenga esa actitud y esa personalidad implícita en su pose. Por lo tanto, no nos vale hacer un concept de un personaje rígido, sino que siempre tenemos que estar buscando poses que nos representen nuestro personaje. Por ejemplo, si queremos un personaje que es súper alegre y que es valiente y que es muy confiado, no tendría nada de sentido que hiciésemos un personaje con los hombros caídos, con la cabeza así metida entre los hombros, porque no representa nada como es nuestro personaje. Es cierto que nuestro personaje en algún momento dado podrá estar decaído y tendrá esa actitud, pero ahora estamos en la fase de concept, que es la que estamos buscando en nuestro personaje, y esa pose tiene que ser la personalidad más clara y más predominante que va a tener nuestro personaje siempre. El segundo consejo que os quiero dar es el de la construcción y la forma. Es súper importante prestar atención a la forma y a los volúmenes que componen vuestro personaje. Y muchas veces os sorprendería que la gran mayoría de los personajes más interesantes y con más appeal
tienen forma o un volumen o dos volúmenes como mucho. Lo interesante y la gracia está en saber desproporcionar y utilizar menos volúmenes con forma sencilla y que son igual de guay y van a seguir siendo buenos personajes. Y siguiendo este paso también tenemos que tener en cuenta que todos los personajes tienen una construcción interna. No intentemos hacer nuestro personaje ya con las líneas finales, vuelvo a repetir, sino que tenemos que intentar ver la estructura de cómo se construye nuestro personaje. Tanto un personaje con un solo volumen como una persona o un personaje ultra definido como proporción realista, por así decirlo, todos tienen una construcción más simplificada para poder construirlo siempre y que nunca se nos deforme y que siempre sea el mismo personaje, que es lo que se llama en el gremio a modelo. Si tenemos en cuenta el punto anterior, el siguiente consejo va a ayudar muchísimo a superar el síndrome de tener todos los personajes exactamente iguales. ¿Por qué? Porque algo súper importante que tenemos que hacer para que nuestros personajes luzcan y tengan una apariencia nueva y original es jugar muchísimo con los contrastes y con las proporciones del cuerpo. Muchas veces intentamos que nuestros personajes todos sean guapos, pero no significa que sea guapo si tenga que tener siempre los ojos de la misma forma, la nariz en el mismo sitio, porque al final todos son un copia y pega del otro. Por lo tanto, podemos utilizar diferentes cambios en la proporción y en el contraste y eso nos va a ayudar a generar muchísimo dinamismo en nuestro personaje aunque esté estático y se va a ver muy original, va a ser mucho más llamativo que una persona bella y ya está. Por ejemplo, si tuviésemos un personaje que es un grandullón, si fuésemos realistas lo tendríamos que hacer proporcionalmente todo gigante, ¿no? Un tío mazado por todos lados, las piernas, el brazo y tal. Pero si queremos darle un rollo distinto, un poco más, con más personalidad, con más carisma, podemos hacer que nuestro grandullón simplemente tenga la parte de arriba súper ancha, pero después tenga unas piernecitas súper estrechas y eso va a hacer que nuestro personaje tenga muchísima más gracia y lo vamos a identificar muchísimo mejor y va a ser más único que si hacemos el clásico cuerpo mazado y ya está. Por supuesto, depende del estilo, podremos exagerar más o menos nuestro personaje y esa desproporción o ese contraste entre el cuerpo, porque en la vida real vemos que hay gente con los ojos más pequeños, los ojos más grandes, por lo tanto tenemos que intentar siempre no buscar ese canon perfecto, sino darle una vueltecilla a nuestro personaje, porque si hacéis eso con cada personaje vais a ver que cada uno va a ser distinto y va a tener una personalidad propia. Y por ejemplo, si queremos hacer más personajes o simplemente queremos crear un elenco de personajes y dos de ellos van como juntos, está muy guay hacer como el contraste entre esos dos personajes. Por ejemplo, los estereotipos clásicos del gordo y el flaco, el alto y el bajo, esas cosas hacen que funcionen muy bien y por eso se repite, porque vaya a ver que por ejemplo en animación se repite muchísimo ese estereotipo de poner un dúo de contrarios porque funciona muy bien, así que no tengáis miedo de utilizar ese truco. Otro consejo que va a raíz del primero de la pose dinámica es también súper importante que vuestro personaje tenga una silueta súper característica. Os voy a poner una serie de imágenes a continuación y vais a ver que todos estos personajes solamente con la silueta, sin tener que hacer nada ni poner un texto ni nada más, vais a saber quiénes son estos personajes solo por su silueta. Simplemente con su silueta podemos ver y identificar, que es lo más importante, identificar nuestro personaje ahí. Por lo tanto, es súper importante que cuando hagamos nuestra presentación del personaje, ya buscando la pose final, por así decirlo, es muy importante que cuando hagamos eso no hagamos un diseño de personaje y nuestro personaje esté estático, sino que busquemos una pose que sea atractiva y que sobre todo identifique a nuestro personaje, incluso poniéndolo en silueta. Si estuviese totalmente negro se tiene que ver claramente que es tu personaje. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta y que va a definir muchísimo quién es nuestro personaje, es su vestuario. Y igual que tenemos que pensar en cómo es el contraste y la proporción y todas esas cosas que van a hacer atractivo a nuestro personaje desnudo, también tenemos que pensar que el vestuario es un complemento más a explicar quién es nuestro personaje, tanto su historia, de dónde viene, cuál es su poder adquisitivo, sus gustos personales de música, de cualquier cosa. Pero sí que es cierto que hay que tener mucho cuidado, y algo que a mí por ejemplo me pasaba antes de estudiar y haberme dedicado de verdad a esto, es que echaba cosas encima del personaje y al final el personaje era un popurrí de ideas que al final se tapaban unas a otras. Y mi consejo es que muchas veces funcionan mejor los personajes cuantas menos cosas tengas, pero esas cosas sean muy características. Y otro detalle también que hay que tener muy en cuenta, y es a raíz de lo que os he dicho al principio del todo, y aquí es por lo que os lo he dicho,
es porque si por ejemplo queremos llevar ese personaje a animación 2D, ese personaje lo van a tener que mover 24 veces por segundo. Es decir, van a tener que hacer 24 veces el mismo bolsito con 50.000 detalles dibujados cada segundo 24 veces. Por lo tanto, los animadores que os cojan ese personaje después de vosotros haberlo diseñado os van a matar, y probablemente si estuvieseis en un estudio o en una producción de animación os dirían: vale, este personaje no puede ser así, simplifícamelo, o si lo hacen os va a costar mucho dinero. No pasa nada porque funciona perfectamente igual el personaje cuantas menos cosas tenga. De todas maneras, vais a ver que os voy a poner muchísimos ejemplos visuales para que veáis que la gran mayoría de los personajes icónicos de nuestra vida, su vestuario es muy sencillo, no lleva casi nada, y sin embargo a nosotros parece que está perfectamente vestido como tiene que ser y no necesita más. Y dicho este punto, también tenemos que volver a nuestro maravilloso contraste a la hora de hacer nuestro vestuario, porque tampoco queremos que nuestro personaje vista soso. Así que una idea muy guay es que busquemos también contraste en el vestuario. Por ejemplo, si queremos hacer una chica punk, pero darle un toque guay, por ejemplo, si a esa chica no le gusta nada el rollo pijo, no le gusta nada el rosa, podemos jugar con que, por ejemplo, lleve una falda de tul, pero un poco rota, o algo así, y eso hace que aunque vaya vestida rollo punk, también lleva ese punto que es femenina, no tiene por qué dejar de ser femenina y llevar falda. No sé si me explica, intentar siempre darle una vuelta para reforzar su personalidad y su atractivo, y que no quede soso y convencional su vestuario. Y por último, el último consejo que os quiero dar dentro de la fase de concept es la parte de paleta de color, porque la paleta de color también hay que investigarla, no vale poner los colores y ya está, decir, vale, esto me quedo y ya está. Está muy bien que investiguemos si funcionan o no. Y un consejo que os doy es que también la paleta de color, igual que el vestuario, sea limitado. Es muchísimo mejor utilizar una paleta de color limitada, por ejemplo a 3-4 colores, y utilizar esos colores variándole el brillo, por ejemplo poniéndolo más claro o más oscuro, pero basándonos en esa gama y en esa paleta reducida de color. Es muchísimo mejor y más identificativo para nuestro personaje que si cogemos y nuestro personaje de repente es un arcoiris andante. Por supuesto, todos estos consejos son consejos generales, y si por ejemplo vosotros queréis un personaje que sea estereotipado, que tenga un cuerpo ultra realista, que no tenga nada de desproporción en la cara, que le guste vestir de arcoiris y que sea muy clásico, es totalmente válido, pero que lo hagáis porque vosotros queráis. Todo lo que hagáis sea porque vosotros lo estáis decidiendo y no simplemente, es que me ha salido así y ya está, pues así se queda, porque al final la gracia de hacer un personaje es muy importante que todo esté mirado y que todo tenga un sentido y un porqué de haberlo hecho así. Una vez ya tenemos, digamos, nuestro personaje, que ya más o menos tenemos claro cuál va a ser y estamos viendo que ya nos mola y que tiene un diseño bastante consistente y tal, es súper importante que os vais a dar cuenta si vuestro personaje funciona, sobre todo a nivel de estructura, es que lo mováis. ¿Qué significa moverlo? Ponerlo en diferentes poses, moverle los brazos, ponerlo saltando, ver si por ejemplo los brazos le cubren la cabeza, pero a lo mejor lo has hecho muy cabezón y los brazos no pueden subir por encima de la cabeza porque lo atravesaría, que eso pasa mucho, de verdad. Así que empezar a mover vuestro personaje, porque eso os va a ayudar a ir poco a poco matizando y colocando las cosas en su sitio, y poco a poco todo se va a ir estructurando hasta que tengáis un personaje sólido y que da igual en cualquier posición lo vais a poder hacer y va a seguir siendo vuestro personaje, que es lo fundamental. Una vez ya tenemos todos los ingredientes, hemos pasado varias pruebas, tenemos la silueta, tenemos el personaje, el vestuario, la paleta de color, todo, ahora hace falta pasar a la tercera fase, que es, digamos, la puesta a limpio o el aspecto final de lo que va a ser nuestro personaje. A lo mejor esta fase es más dedicada al mundo de animación y no tanto de ilustración tal vez, pero creo que es súper útil para hacer un estudio bueno de personajes. También hacer esta fase, porque va a ser una biblia, una guía de cómo hacer vuestro personaje 100% y que nunca se vaya de modelo. Lo más importante es sin duda hacer nuestro personaje a limpio ya y hacer su pose identificativa tal y como he dicho, buscando que esa pose tanto en silueta como tal cual, o sea, que se vea todos los detalles y esas cosas, ya dejarlo con el look final. ¿Qué tipo de sombra va a llevar? Si va a ser sombra con degradado, con textura, si va a ser
color plano, cualquier cosa, todo eso tiene que quedar ya plasmado y eso tendríamos que haberlo pensado en la fase de concept. Una vez tenemos nuestro personaje bien limpito y bien claro, ahora lo que tendríamos que hacer sería un turnaround, que seguramente habréis visto millones y millones de diseños de personajes que tienen esto, que es simplemente girar a nuestro personaje, pero todo en la misma línea, por así decirlo. Y entonces nuestro personaje va girando con la misma pose y así vemos cómo es ese personaje desde todos los ángulos. Otra cosa que también es súper recomendable y que se suele hacer para hacer vuestros personajes es hacer una carta de poses y de expresiones de vuestro personaje. Por ejemplo, ¿cómo corre vuestro personaje? No es lo mismo correr con los puños hacia arriba, ¡au!, que correr con las manos hacia atrás estilo Naruto, o correr pegando zancadas con los brazos así abiertos, o cualquier cosa. Todas esas cosas tenéis que definirlas ya desde esas poses clave. Y eso también quiere decir pues cómo llora, cómo suele, si se enfada, cómo se pone, cuáles son sus formas naturales de moverse. Todas esas poses claves que vosotros consideréis que son súper representativas de vuestro personaje, estaría muy guay que las hicieseis. Todas esas cosas tenéis que pensarlas, porque si no las pensáis vosotros, que sois los creadores, a lo mejor si otra persona coge vuestro personaje y lo tiene que animar o lo tiene que dibujar para otra cosa, tal vez ese personaje cambie y lo pongan de una forma que vosotros no queréis o no os gusta, pero como no lo habéis puesto, se siente. Y por último, también es súper recomendable que hagáis una carta de color, es decir, hacer vuestro personaje y definir cada parte de vuestro personaje con qué color va, y si por ejemplo va con una textura aplicada, también poner un cuadradito explicando qué textura es, o el tipo de pincel, o la sombra, qué color de sombra va a llevar. Todas esas cosas que van a componer el diseño de vuestro personaje, lo que es el color, estaría súper bien que también lo tuvieseis como en una especie de guía o de carta, porque os va a ayudar muchísimo a que si tenéis que repetir ese personaje muchas veces no se os vaya nunca el color ni la definición. Y con esto ya tendríais todo lo necesario para tener un buen personaje creado. Y bueno, ya no me enrollo más, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Sé que los consejos son súper sencillos, pero tampoco puedo dar una fórmula mágica que haga que vuestros personajes de repente sean la hostia y que podáis estar en Disney o en cualquier sitio y haciendo ultra personajes, porque no es así. Hay gente que se salta esto a la torera y directamente se coge un lápiz y empieza a generar personajes como Carter Goodrich. Pero bueno, esas son gente que es la excepción. Así que a no ser que seáis genios y tal, y estéis aprendiendo, aconsejo que toméis estos consejos, porque a mí me han venido súper bien. Porque sobre todo es de aquí, de pensar. Porque muchas veces cuando dibujamos creemos que dibujar es y ya está, coger el lápiz y soltar. Pero muchas veces lo más importante es lo que tengamos en la cabeza mientras estamos dibujando. Por supuesto, si tenéis algún consejo o algo que consideréis interesante para dar a conocer a la hora de hacer personajes, o vuestras técnicas para hacer personajes, decidme abajo también en los comentarios. Por supuesto, darle a me gusta si te ha gustado este vídeo, compártelo con toda la gente que consideres que puede gustarle este vídeo y que le pueda ser útil. Y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, te invito a que te suscribas a mi canal, ya que subo vídeos toda la semana. Y algo también súper importante es que si queréis recibir notificaciones de cuando subo un nuevo vídeo, es que le deis a la campanita para que supuestamente YouTube os avise. Pero bueno, sobre todo, si no queréis perder absolutamente nada de lo que yo hago, ni siquiera las notificaciones, podéis seguirme por mis redes sociales, que las tenéis aquí abajo en la cajita de información. Y ahora sí, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!